Muchas de estas cosas pasan porque las obras públicas se acaban certificando algunas actuaciones que pues no cumplen con la normativa, que no cumplen con las mediciones previstas, que no cumplen con el precio, entre otras cosas, porque muchas empresas normalmente se presentan a los concursos públicos con ofertas a la baja. Esto lo hemos explicado un montón de veces. Es decir, si este vaso vale 20, aparecen empresas que dicen o aseguran que pueden darnos un vaso como este por 15. Y lo que ocurre es que al final, cuando se lleva a cabo la obra, resulta que no lo pueden dar por 15 y que te acaban cobrando esos 5 de más que fueron los que en su momento presentaron a la baja por los que se llevaron el concurso. Bueno, esto viene al hilo porque hace unos años aquí en esta mesa, en este programa, hablamos y mucho de la figura de un funcionario del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Agricultura, que se había negado a firmar certificados de obra porque consideraba, según su criterio, un profesional, insisto, con más de 30 años de experiencia, ingeniero de caminos en el funcionariado público, consideraba que las mediciones de esas obras que están vinculadas con la isla de La Gomera estaban sobredimensionadas en algunos casos y en otros los precios no se ajustaban al proyecto. ¿Qué ocurrió con este funcionario? Y esto nos sirve también un poco para volver a poner en alza el valor del trabajador público que tiene en su mano la principal herramienta contra la corrupción. Esto lo hemos dicho muchas veces aquí en Mírame Televisión. Pues que la Consejería y el Gobierno de Canarias en aquel momento, con el presidente Paulino Rivera al frente, y en este caso la Consejería de Agricultura, decidieron trasladarlo de su puesto de trabajo y enviarlo, desterrarlo en otra consejería, en este caso en la Hacienda, para que hiciera algo para lo que no estaba cualificado, no porque no tuviera capacidad, sino porque no era su especialidad, no era para lo que había estudiado, no era para lo que se había especializado o en lo que tenía años de experiencia, que era la de tasar fincas, ¿no? O sea, ese no era su trabajo de una persona que estaba muy vinculada, eso sí, a grandes obras hidráulicas, una persona muy vinculada con el sector del agua, y eso pues era parte de su valía, ¿no? El gobierno, ante el funcionario que decide no certificar obras, lo que decide es desterrar y castigar a esos funcionarios, en vez de, en este caso, aplaudir sus decisiones que al final suponen un beneficio para todos los ciudadanos y para la administración pública. Pues lo peor de todo esto es que lógicamente, en su derecho, este funcionario demandó al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias acabó enfrentado en un pleito contra él, en el que al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le dio la razón al funcionario, pero el Gobierno de Canarias siguió incluso presentando un recurso en el Supremo para que en este caso se aplicara el expediente sancionador que habían puesto contra este funcionario. Bueno, pues el me he enterado, la noticia de estas últimas semanas, estos últimos días, es que el Tribunal Supremo le ha dado la razón a este funcionario y es más, nos ha condenado a todos, porque no es solo a la administración pública, que somos todos al fin y al cabo, a pagar las costas del procedimiento judicial, que a mí esto es algo que me parece importante destacar, es decir, le ha dado la razón al funcionario, se le ha quitado, o le ha dicho al Gobierno de Canarias que no la tenía en esos expedientes y ese castigo que en su momento le hicieron, pero es que además nos ha condenado a todos, pero en este caso al Gobierno de Canarias, a pagar lo que ha costado este procedimiento judicial. Bueno, pues este funcionario es Carlos Soler, es una persona de la que, insisto, hablamos muchísimo aquí y hoy está al teléfono, me gustaría que hablaras con él, Manolo, porque creo que tiene muchas cosas que contarnos, porque hay algunos pasajes de esa sentencia que son importantísimos y que demuestran, o que mejor dicho, ponen a cada uno en su sitio en esta historia. Vamos a escuchar a Carlos Soler, pero ha sido buena esa reflexión de David Cuesta. Vamos a pagar todos los canarios esta irresponsabilidad de nuestros dirigentes. Hace no tampoco mucho tiempo, porque estamos hablando de la etapa de Paulino Rivero, con José Miguel Pérez de socio, los socialistas de socio de gobierno. Vamos a tener que pagar todos, incluso el que hubiera una sentencia, luego se recurriera, que estaba el gobierno en su derecho de recurrirla, pero ya sabía lo que iba a pasar. El gobierno preveía lo que iba a ocurrir, que el Supremo iba a decidir lo mismo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Con lo cual, la bromita a todos nosotros nos salió mucho más cara. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Oye, me alegro muchísimo que la sentencia haya sido favorable para ti, porque lo que hiciste fue justo. Estabas en tu derecho a hacer esa denuncia. Y en el fondo, a ti por lo que se te cambió de tu puesto de trabajo era sencillamente por velar por el interés de todos los canarios. Y eso te costó, pues imagino que no estar cómodo en el lugar en el que estabas, sentirte rechazado, sentirte vejado por la administración y
al final esto ha tenido un excelente resultado. Ojalá y no hubiéramos tenido que pasar por esto, pero al final aquella denuncia que hacía David Cuesta y que dimos eco aquí en Mírame Televisión, miren por dónde ha retratado a sinvergüenzas que ahora están en su sitio. Carlos, ¿qué capítulos recuerdas de aquella época? ¿Cómo recuerdas el primer encontronazo con tus dirigentes, con tu jefe? Bueno, el primer encontronazo fue cuando me encuentro primero un papel en el que me cesan de todas las obras, de las 4 obras que dirigía, y luego a continuación un papel en el que me están diciendo que me trasladan a Hacienda. ¿Qué cuatro obras dirigías tú en aquel momento? Pues en ese momento tenía 3 en La Gomera, que era 2 encauzamientos de Barranco, el de Hermigua y el de Valle Gran Rey, y una galería, bueno, una obra grande que era todo el abastecimiento de aguas de la Gomera, que incluía 2 galerías y una elevación y un bombeo. Era la clave para dar toda el agua en La Gomera. Y Bien. luego la 4ª obra era la obra de emergencia, que ha sido quizás la protagonista de todo este follón, que era con dragados, aunque también la de Hermigua también era con dragados. Entonces, esa obra, la protagonista de todo ha sido la del túnel de trasvases La Palma. Ah. Lo que pasa, sí, ahí lo que pedía el contratista era un 20% de presupuesto de incremento. Pero lo que te decía es que también lo que es importante, tú has señalado lo que va a costar a todos los españoles, lo que le ha costado esta broma, sí, pero también hay otro factor, que es que aquí también lo que no se ha hablado en todo este proceso, que yo lo conté en el programa tuyo, es que no he sido yo solo, ha sido todo un equipo entero que habíamos logrado ser los que más cantidad de agua habíamos dado en el archipiélago de Canarias, pero no solo en esta época, sino desde siempre, en la historia de la Dirección General de Aguas o en la del Servicio Hidráulico. Nunca hasta ese momento se había dado tanta agua como dimos nosotros. De hecho, La Palma, La Gomera y el Hierro prácticamente la solucionamos nosotros. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta historia? Que es que se cargaron todo este equipo, porque yo me fui a Hacienda. Hacienda también fue el otro ingeniero que iba con nosotros. Otra ingeniera ha terminado en carreteras. Uno lo pusieron de administrativo. O sea, esto ha sido demencial. ¿Quién podía tomar esa decisión de trasladar al equipo, modificarles? ¿Quién decidía eso? El que nos cesa y nos traslada es por orden del consejero de Agricultura, que era Juan Ramón Hernández. De La Palma. Y luego quien luego nos manda a Hacienda es el director general de la Función Pública, que es Aarón Afonso. El PSOE. Aarón Afonso, el del PSOE. Claro, porque en ese momento estaba gobernando... O sea, los dos sinvergüenzas que actúan en esto, porque no hay que tener vergüenza para dejar de velar por el interés general, como ustedes estaban haciendo, que eran esas sus funciones, fueron el señor de La Palma, ¿cómo se llama? El consejero que fue consejero de Agricultura, Juan Ramón Hernández. Juan Ramón Hernández. Y el otro... El director general de la Función Pública, que era Aarón Afonso, que del PSOE. Era el consejero era Espínola. ¡Hombre! Sí, pero en beneficio de Aarón Afonso, de todos ellos, yo he intentado hablar con todos ellos, igual que con el actual consejero de Agricultura. Nadie se ha dignado ni contestarme nunca. He intentado hablar con ellos, sobre todo para poner paz, para poner tranquilidad y para poner las cosas en su sitio, porque yo creía que todo esto era desmesurado. El único que me recibió fue Aarón Afonso y allí reconoció que se había equivocado, cosa que le honra. Además, de hecho, lo rectificó porque 3 meses después de que me mandan a Hacienda, que es cuando hablamos en este programa, 3 meses después es él el que rectifica, después de asesorarse y ante un informe que fue de Alberto Génova, el director general de tributos, un informe clarísimo en el cual le estaba diciendo que yo no estaba haciendo nada y que era un verdadero error el tenerme ahí y que por tanto me devolvieran a Aguas. Bien, al final, después de solicitar, después de que la Consejería de Agricultura se niega a eso y después de que el director general de la Función Pública pide a la asesoría jurídica que se pronuncie, al final
reconoce que sí y me mandan otra vez a Aguas. Oye, pero otra de las cosas que yo te decía también es que también una de las cosas que no se ha tenido en cuenta en todo esto es lo que se ha perdido con haber desmembrado completamente todo ese equipo. ¿Qué se perdió? Pues se perdió, por ejemplo, te voy a comentar, demostrar que en la isla del Hierro no hace falta desalar. Hay agua subterránea de sobra, no nos han dejado hacerlo. Otra de las cosas es haber terminado completamente el abastecimiento de aguas a La Gomera. Ese abastecimiento de aguas ahora mismo, y habría que haberlo terminado, redondeado, porque entre otras cosas hay una galería que se ha quedado parada, tocando agua se ha quedado parada. Había que terminar de cerrar la isla de La Gomera para demostrar que la isla de La Gomera tiene el agua más barata y de mejor calidad de todo el archipiélago. Y en La Palma, terminar lo que se empezó con la Fuente Santa e incluso también dar toda el agua que necesita ahora mismo el Valle de Aridane ante el problema tan enorme que se avecina en este verano. Teníamos la solución para poder abastecer todo el Valle de Aridane a partir del túnel de Trasvase. Todo eso, bueno, y me estaba dejando sacar el agua de Lanzarote, agua subterránea debajo del Timanfaya. Carlos. Todo eso es lo que se ha perdido con esta actuación. Carlos. Es que ha durado 5 años. Ha durado 5... Claro. Carlos, mis compañeros quieren hacerte preguntas, vamos muy mal de tiempo, pero te veo con David Cuesta en una entrevista aquí en Mírame Televisión muy pronto, porque este tema que tratamos y defendimos en Mírame Televisión, recordarás tú, hace 5 años, nos lleva ahora a conocer toda la verdad y a ver cómo acciones de políticos ineptos traen, y sinvergüenzas, traen consigo unas consecuencias como esta. No solamente el dinero de más que tuvo que pagarse a esas empresas a las que ustedes no les certificaban las obras, que lo que querían eran más perritas, sino que encima esa connivencia. ¿Por qué un político permite que se le pague a una empresa más perritas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué se juega con esos contratos a la baja? Que al final traen también con esto estas consecuencias. Y al final todo lo que hemos perdido. Rápidamente, Óscar. Sí, bueno, Manolo, puntualizarte una cosa. Sí. Manolo, solamente puntualizarte una cosa. Esta obra de la que estamos hablando era una obra de emergencia. Por lo tanto, se adjudicó sin baja y directamente sin pasar a concurso, porque el trámite de emergencia así lo especifica. Y entonces se adjudicó sin baja a la empresa de Dragados. Dragados luego empezó a pedir un 20% más, basándose en cosas que no existían en la obra, o mediciones que se habían inflado, o precios que no eran de proyecto. Ah, amigo. ¿De acuerdo? Déjame callarme la boca, que va a ser mejor. Hazme caso. Óscar. No, yo, señor Soler, buenas noches. No. Primero felicitarle por la batalla, la paciencia que ha tenido y la fuerza durante todos estos años en el recorrido que ha tenido judicial a llegar hasta este punto. No judicial, sino también con la administración en todo su proceso. A mí me extraña, me producen muchas incógnitas. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en cuanto a esa acción favorable de la que usted habla, en cuanto al agua en los llanos de Aridane, ¿por qué no le interesaba a Juan Ramón Hernández Gómez cuando él precisamente fue un histórico alcalde de los llanos de Aridane? Pues creo que eso se lo tendría que preguntar usted a él, porque a mí también me asombra. Pero si hasta se lo preguntó, porque quería tener información y ni le respondieron, ¿no? No, que tanto quería él a los llanos. No, es que eso es lo que yo no he podido hacer. Claro, nadie dio la cara. He relatado lo que en estos últimos... Piense, a mí me quedan 2 meses y medio para jubilarme. Entonces, lo que a mí me quedaba por hacer con el equipo que yo le estoy diciendo, lo que me quedaba por hacer era todas esas cosas que le he dicho. Yo las pensaba hacer antes de jubilarme. Eso es lo que me han impedido. Porque, claro, usted piense que no solo ha sido la batalla judicial, porque yo lo que he hecho hasta aquí, hasta este momento, hoy, yo lo que he hecho ha sido defenderme. Defenderme del ataque que me han hecho a mí, porque piense que aquí una primera sentencia que había de 3 meses de suspensión de empleo y sueldo, cuando yo recurrí, la consejería me vuelve, cuando recurro y gano por defecto de forma, al final lo que hace la consejería es que me abre otra vez otro expediente con las mismas causas y con las mismas pruebas y multiplica la sentencia por 12.
en vez de 3 meses, acabo en 3 años. Año y medio de suspensión de empleo y sueldo y año y medio de trabajar fuera del municipio. Pero y después me dices tú a mí que no les llame golfo, Carlos. Lo que te han hecho es una golfada, lo que nos han hecho es robarnos. Sí, pero bueno, lo que pasa que yo me centro más en el daño que se le ha hecho a la sociedad. Yo me centro más en no solo el dinero que ha costado, sino sobre todo, y por eso se lo estoy haciendo hincapié, en lo que hemos dejado de hacer. Ese es el problema. David. Sí, rápidamente, Carlos, antes que nada, sumarme a las felicitaciones de los compañeros. A mí me llama la atención que cuando el gobierno de Canarias abre el expediente sancionador contra Carlos Soler, una de las cosas que le cuestiona es el haber acudido a los medios de comunicación, ¿no? Es algo a lo que cuestiona. O sea, al gobierno de Canarias le da miedo que sus funcionarios vayan a los medios de comunicación. Sin embargo, si uno lee la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, al tribunal, sin embargo, eso le parece un gesto que hay que aplaudir. Es decir, que es que los funcionarios, la protección que tienen, y no lo dice así, pero lo viene a decir así, o parte de su deber también es ayudar a que los ciudadanos entiendan cómo funciona la administración pública. Y si eso no se denuncia, por ejemplo, o se comenta en medios de comunicación, difícilmente el ciudadano de a pie se va a enterar de lo que está pasando. Pero hay una cosa que es fundamental y que la sentencia la afea mucho a la administración, la falta de transparencia. Lo dice constantemente la sentencia. Ha habido falta de transparencia por parte de la administración, y llega a decir la sentencia que lo que es sospechoso en todo caso, o lo que puede ser sospechoso de corrupción, es precisamente esa falta de transparencia. Pero también, dicen los jueces o los magistrados en este caso, resultaría sospechoso que otro funcionario aceptase firmar las certificaciones de obra, bajo su responsabilidad en este caso, pese a las objeciones hechas por Carlos Soler, o en este caso por don Carlos Soler, el funcionario de la comunidad autónoma. Mi pregunta, Carlos, es: ¿a usted le consta si después de que usted se negase a certificar esas obras, alguien, después que usted certificó, por ejemplo, ese 20% de más que pedía, dragados en su criterio de manera injustificada? Bueno, yo no lo puedo, no he sabido si se lo certifica o no. Lo que sí está claro es que Dragados termina la obra y se agota todo el presupuesto. Piensen que para agotar todo el presupuesto, yo había definido una obra de protección de un acueducto que valía unos 300 y pico mil euros. Esa protección no se hizo. Y para poderla pagar, dije que había que cambiar un tubo. Ese tubo se cambió, pero la protección no se hizo. O sea, yo creo que eso en manos de la administración está, y ahora mismo debe estar también en manos o preocupando a más de uno. Gracias, Carlos. Ay, perdón. Rápidamente, Leopoldo, pero rápidamente. Rápidamente, don Carlos, manifestarle no solamente pues esa felicitación, sino mi admiración hacia su persona como profesional y por su valentía. Pero a mí me gustaría saber dos cuestiones lo más rápidamente posible. ¿Usted cree que lo que ha pasado con usted pasa con otros técnicos en la administración por presiones de los políticos? No sabemos por qué, pero ¿usted cree que sus compañeros es algo habitual lo que le ha pasado a usted? Sí, lo que me ha pasado a mí es habitual en la administración. Lo que pasa que la cuestión es que quizás la empresa cambia la cosa. Esta empresa siempre ha actuado así. Usted piense que esta empresa no es la primera vez que provoca el que yo salga de la obra. Esta es la tercera vez que lo hace. La primera fue en el año 1990 y tanto, y provocó el que la laguna de Barlovento la hiciera otro ingeniero. Y en la segunda fue el túnel de trasvase en el año 2000, y generó que el túnel de trasvase se haya dejado a la mitad, y sin embargo se cobrara todo el presupuesto entero. Y el túnel de trasvase está a la mitad de los 10 kilómetros que tenía que haberse perforado. Siguiente. Lo que le digo, esto es una cuestión usual, y es una pena porque nosotros los funcionarios tenemos que, de alguna manera, somos los que deberíamos de impedir todo esto. Y don Carlos, ya una pregunta más técnica. ¿Qué interés puede haber en Canarias detrás de las desaladoras cuando, como usted ha dicho en este programa hoy, se puede seguir explotando agua del subsuelo de mucha calidad, de menor, con menor costo y sin producir contaminación?
¿Qué hay detrás para que nos estén intentando colar desaladoras en todos lados, en todas las 7 Islas Canarias? Mire, yo le diría que como ingeniero hidráulico, siempre que se pueda sacar agua de recursos, que eso significa captar agua de escorrentía o captar agua de infiltración, o sea, bajo tierra o mediante presas, siempre que eso se pueda hacer, esa es la mejor solución de todas. La desalación habría que dejarla únicamente para aquellos lugares o aquellos sitios o aquellas islas en las que no haya más remedio que emplear la desalación. ¿Cuáles? Fuerteventura. Para mí está claro, pero aún así en Fuerteventura yo sacaría agua subterránea, que la hay, para abaratar los costes. En Lanzarote yo le decía que una de las cosas que nos hemos dejado por hacer es demostrar que debajo del Timanfaya, en el subsuelo de Timanfaya, hay agua, yo creo a ojo que podría haber para la mitad de la demanda de la isla. Bien, eso sería abaratar el precio del agua a la mitad. Y fíjese, y lo más importante de todo, lo más importante, ante cualquier problema de desabastecimiento de petróleo, las islas que dependen de la desalación se quedan sin agua. Las que tengan agua subterránea, esas islas podrán mantenerse aún sin tener ese abastecimiento de petróleo. O sea, el sacar agua de Fuerteventura y Lanzarote subterránea es sostenibilidad de la isla. ¿Se da cuenta? Claro. ¿Qué es lo que pasa con la desalación? La desalación es una solución que es buena para el político y es buena para el ingeniero. El ingeniero que no sabe de agua subterránea, y fíjese, y en esto podríamos hablar muchísimo, dése usted cuenta que ahora mismo no hay ningún profesor de la universidad, ni de La Laguna, ni de Las Palmas de Gran Canaria que esté explicando qué es una galería y qué es un pozo, cómo se construyen y cómo se hacen sondeos, y cómo se hacen los ensayos de bombeo para determinar qué caudal se le puede sacar a cada pozo. Esto es, Carlos, verdaderamente tremendo. De todo eso, vamos a hablar aquí en Mírame Televisión.